Dale tiempo. Kipucoya, Kipucoya, aquí te... Buenas noches, hermanos. Estamos en este 10º encuentro de Equipo Coya en la televisión sindical. Estamos en el espacio digital abierto de la televisión digital abierta en Tierra Querandí, en el sur del Tagua, en Tinsuyo, en el Coria Azulio. Estamos transitando un nuevo tiempo, un nuevo ciclo, y en este 10º Equipo Coya vamos a tener invitados. Tito. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos, compañeros, hermanos de los pueblos indígenas. Y en particular, como siempre decimos, pertenecemos tanto al liceo como quien les habla al pueblo Coya. Entonces, el programa de alguna manera lleva ese sesgo indígena Coya. Pero vamos a tocar las temáticas indígenas de todo el Estado argentino. Tenemos una semana, la semana pasada, muy interesante, unos hechos, sucesos, podríamos decir, cósmicos. Cósmicos. Estamos en el año 5525, según la referencia que tenemos de nuestros pueblos andinos, aymaras, quechuas, collas, en los cuales nosotros hacemos hincapié en nuestro calendario astral, solar, lunar, nuestras regentes estelares, la naturaleza es la que nos rige hace más de 5000 años la organización de los pueblos. Y como tal, tenemos nuestras ceremonias, tenemos nuestro encuentro. Y el 21 de junio, como lo dijo el Papa Gregorio, según el déspota que impuso ese calendario, y lo tomaron los reyes, los hijos del reflejado del Dios y no sé qué. Bueno, nuestro calendario solar dice que el año nuevo es cuando estamos en el punto más alejado del Tata Inti, del Sol, cuando estamos en ese vértice de la elíptica de la Tierra dando vuelta a ese Tata Inti, esa energía. ¿Y por qué volvemos a dar vuelta alrededor de ese Tata Inti? ¿Por qué regresamos a esa vida, a esa energía? Son nuevos tiempos y nosotros celebramos ese encuentro con el Inti. Hacemos nuestra ceremonia y como tal es la fiesta del sol, el Inti Raimi, Inti Sol, Raimi fiesta en la lengua de nuestros pueblos, en el quechua, en el pueblo quechua, en el Runa Simi. Lo que es muy gráfico es reflexionar sobre lo circular. Es un ciclo. El Sol también tiene un ciclo, pero en este caso es la Tierra la que cumple un ciclo y por eso es la proyección del Sol. Es el ciclo más extenso, pero todo es un ciclo. La Luna cumple un ciclo, el agua cumple un ciclo, el aire, compuesto por oxígeno, hidrógeno y otros gases, también cumple un ciclo, porque sin ese ciclo no habría vida, no habría vida. Nuestros amautas supieron observar, supieron mirar la naturaleza y aprender de ella. Esa Taipicala, esas piedras calas, esas piedras en Tiahuanacu, donde estuvimos encontrándonos con los hermanos, ¿no? En Tiahuanacu, en lo que hoy se le llama Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, fue el encuentro donde está la Puerta del Sol, donde está todo ese centro ceremonial, donde nos encontramos para recibir a ese sol, a ese Tata Inti. En este espacio lo que hacemos es expresar justamente nuestra cosmogonía, nuestra expresión interna con respecto a la vida de los seres que nos rodean. Decimos que todos somos pacha, la tierra, el sol, el aire, el agua. Somos parte de ese todo, de esa pacha, y celebramos esa nueva energía, esa nueva fuente de vida, porque sabemos que sin sol no hay vida, sabemos que sin agua no hay vida, sabemos que sin tierra no hay vida y sin aire no hay vida. Tal cual. Y esto se cumple en todos los espacios y en todos los tiempos. Hoy aquí, en Buenos Aires. Y este es casi el eje de nuestro programa, que vamos en el número 10, es la indianidad, el Coya en la ciudad, en Capital. Esto es quizás muy simple poder figurarse o visualizar un pueblo, una comunidad indígena viviendo al ritmo de la luna, del sol, pero acá también, en la ciudad también, porque aunque no lo veamos y aunque no estemos atentos a eso, los ciclos se cumplen y el sol sale para todos y aunque no
querramos creer, también nos afectan esos siglos a nosotros. Nos afectan a los del campo, a los de la ciudad, acá también en Capital Federal, nos afectan a todos. Somos indios en cualquier parte de la tierra, porque un viaje en tren no nos quita la identidad. Claro. Un viaje en avión no nos quita la identidad. Un viaje en carro no nos quita la identidad. Un viaje en burro. Entonces, para cualquiera que interprete que alejarse de su lugar de origen, de su terruño, es perder la identidad, está equivocado, porque nosotros somos identidad en constante movimiento, somos tierra en constante movimiento, somos hombres que creamos en constante movimiento. Es así como en la defensa de una de las fuentes de vida, que es la tierra, ¿no? Los hermanos mapuches se enfrentan contra la gendarmería en el sur, ¿no? Vienen las empresas que quieren usurpar los recursos naturales de nuestras comunidades. Es así que los gendarmes irrumpieron la comunidad de Campo Maripé en Neuquén y esta gendarmería escoltó a las cuadrillas YPF para intentar realizar trabajos de fracking en Loma Campana. Son reclamos y faltas a nuestros derechos que, como venimos hablando programa tras programa, tenemos leyes y convenios internacionales que nos respaldan, que venimos trabajando hace años, como la consulta libre, previa e informada sobre nuestros recursos naturales. Nuestras comunidades, como siempre sabemos, tienen recursos, que la vida, la tierra, el agua, y estos recursos, según los convenios internacionales que logramos nosotros construir a lo largo de años, décadas, tienen que cumplirse. La consulta libre, previa e informada es un convenio, es una norma, es un acuerdo que se tiene que atener la justicia, el Poder Judicial, tanto del Estado argentino como los demás estados. Tenemos otra, si se quiere, que no es novedad. La Corte falla en contra de un pueblo indígena en Tucumán. Esto es Tolombón. El alto tribunal confirmó que la tierra debe ser desocupada. Esto siempre ha sido así. La justicia argentina siempre ha fallado la mayor de las veces, en contra de los derechos comunitarios de las comunidades indígenas. Eso es lo que decimos justamente. En el encuentro que se llevó a cabo en Uru, acabamos de venir del Titicaca, Tito. Sí, sí. Venimos de las islas de los Comentó un Urus, poco las el islas liceo del flotantes, y se hizo un seminario del análisis del convenio 169 a lo largo de estos 10 años. En los distintos estados, estuvimos con el Consejo Indio de Sudamérica, donde concurrieron comunidades y ayllus, tanto dentro del estado de Bolivia como de Perú. Perú, los Urus, para los que no saben, viven en el Titicaca, en unas islas flotantes de Totora. Y contaban que su lucha era contra el Estado peruano en el momento que declaran territorio de reserva del Parque Nacional. Bueno, así se están queriendo, por medio de esos artilugios legales, expropiar o hacer uso de nuestros recursos naturales. ¿Y qué hizo el pueblo Uru? Aplicó el derecho jurídico indígena, el derecho indígena en el cual nosotros ejecutamos el convenio 69, nosotros aplicamos la consulta libre, previa e informada si no lo llevan a cabo. ¿Por qué? Lo declaran reserva natural, Parque Nacional. Entonces, ¿qué pasa? Quieren mandar a los guardiaparques para que se introduzcan, claro, y quieren multarlos cobrándoles 60 centavos de INTI por cada totora que utilizan. Algo realmente fuera de los parámetros lógicos. ¿Qué hizo el pueblo Uru? Se unieron todos los hermanos y los desplazaron a estos guardiaparques y estas fuerzas del Estado. Hicieron uso de la justicia indígena, hicieron uso de la fuerza del pensamiento de los pueblos indígenas. Somos tierra, somos sol, somos aires o somos agua. Y como tal, ejecutamos nuestros derechos. Bueno, continuamos y también no todo es cosas negativas, hay cosas muy positivas también. Sobre todo esta noche, acá en el canal, tenemos invitadas, un grupo muy interesante con el cual vamos a poder dialogar, encontrar puntos en común. Nosotros decimos que los pueblos indígenas estamos en lucha, en permanente lucha, porque los objetivos principales no han sido logrados. Tenemos avances, algunos retrocesos, algunos logros pequeños,
pero a lo largo de 500 años estos logros se van consolidando. ¿Con quién estamos, Tito? Estamos con Susy Shock. Vamos con la música entonces. Adelante, Sus. Ay, 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 ay. Esta vida la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor. Sigue de acampe las luchas, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorios, claman por la dignidad. La tierra es de las que luchan, ramita seca tu corazón. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. En el sur venden los bosques sin respetar el pehue, prendiendo fuego al paisaje, alambran lagos y ley. Córdoba inunda o sequía, es la deforestación, las plantaciones de soja, el incendio arrasador. Y canto contra Monsanto, ramita seca tu corazón. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Menos hackear a las niñas, no trabajen en Jujuy, que estudien y que cultiven su verdadera raíz. En zona andina y minera contaminan la ilusión, el agua, la tierra y todo lo que anda a su alrededor. Sin agua muere la vida, ramita seca tu corazón. Ay, 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 ay. Secuestran a las mujeres y prostituyen su andar, en pensarlas como objetos de tu placer patriarcal. Niñez durmiendo en la calle, con hambre y desolación, y pasas indiferente, con miedo y resignación. Son ellas las que peligran, ramita seca tu corazón. Ay, 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 Quipucoya. Ay, ay, a Susi, la banda, todos los chicos. La banda muy de lindo tema. colibríes. La banda de colibríes. Qué fuerza, qué fuerza. Ahora vamos a estar charlando con ellos. Sí, sí, vine después aquí en el sofá y conversamos un poco sobre la lucha, sobre los objetivos a lograr. Y justamente la defensa de los recursos naturales y cómo nos quieren imponer, ¿no? Los transgénicos, cómo quieren influir sobre nuestra soberanía alimentaria. Nosotros tenemos una dieta milenaria en la cual el maíz está reconocido en el mundo, la papa está reconocida en el mundo, la quinoa. Son justamente frutos de la tierra que están hoy en día trascendiendo el charco, están trascendiendo esta Via Yala, este continente, y están cruzando al viejo mundo y a los demás. Tenemos otro fruto como es la coquita que tenemos acá, la hoja sagrada, por decir algo, muy respetada por la energía que tiene ella. Los pueblos, los abuelos lo supieron durante 5.000 años, y durante esos 5.000 años
lograron abastecernos, cuidarnos justamente a esos localias, a esas familias, para que no haya hambre, no haya hambrunas, no haya enfermedades, seamos fuertes. Y en esa organización, en esa administración de los recursos, nosotros éramos energéticos, éramos espirituales, teníamos nuestra high. Y en esos encuentros, como los otros demás hermanos del planeta que creen lo tienen, ¿no? La máxima expresión nuestra es el Inti Raymi con respecto a la fuente de energía de nuestros pueblos. Tenemos en el mes de agosto, así como lo llamaron, la Pachamama, el mes de la Pachamama, el mes que le devolvemos y saludamos a esa fecunda madre naturaleza, madre tierra, haciendo un hoyo y donde el sol viene y la fecunda, ¿no? Ese macho que engendra vida en esa tierra, esa vida. En Guacalera se hicieron encuentros, como veníamos anunciando en el programa anterior, en el 9º Quimpucoya, ya estamos en el 10º, y se hicieron por Guacalera, se hicieron por acá en Morón, en la ciudad, se hizo en Tiahuanacu, se hicieron en Cusco. Lo que estamos queriendo decir que estamos vivos, nuestra espiritualidad está viva, nuestro pensamiento está en acción. Cuando estuvimos, Tito, en Tiahuanacu, en Los Suros, allá en Puno, frente a Puno, en el puerto del lago, frente a Los Suros, vinieron hermanos de los ponchos rojos, le decían. Malcus. Los Malcus, los Gilacatas. Malcus Gilacatas que vinieron a exponer en este seminario, en este encuentro, más que nada este Tincunacuna, la situación de las comunidades. La situación en la cual los poderes judiciales fácticos, podemos decir, tranquilamente, no ejercen el derecho, no avalan el derecho de nuestros pueblos. Hubo situaciones en las cuales, en excepcionales casos, la justicia, en el caso de Bolivia, ¿no? Consciente y da viabilidad a una presentación de una comunidad con respecto a la situación, como ejemplo, ¿no? De la administración de los recursos mineros del Ayllu, o sea, en su territorio había una mina. No así los casos posteriores que se vienen presentando no le dieron lugar. O sea, ese precedente judicial no se le da lugar, no se lo toma como lo debería hacer según las normas mismas creadas por ellos, el Poder Judicial romano. Entonces, crean artilugios legales o poderes judiciales para no permitir el derecho a nuestros pueblos, nuestras comunidades, nuestros aylus. Bueno, esa es la realidad de todo el continente, todo Ayala, en todos los estados. Algunos más, en otros menos, pero esa es la realidad porque el derecho positivo, el derecho al cual estamos acostumbrados, el derecho que sostienen los estados, que sostienen las constituciones, que son los marcos jurídicos estatales, no pertenecen al pensamiento indígena de ningún pueblo. Pertenecen, obviamente, a una cultura europea, a la cultura occidental, así nace el derecho romano, y obviamente que esto desconoce plenamente la vida de los pueblos indígenas. Hasta tanto no se revea, no podamos trabajar sobre un marco jurídico pluricultural, vamos a seguir padeciendo los pueblos indígenas, porque detrás de el derecho siempre está defendiendo también en el sistema capitalista los negocios. Cuando hablamos de recursos naturales o bienes naturales, hablamos de aprovechamiento de minerales, agua potable, y como decíamos, recién hacíamos referencia, y la canción de Susi también hacía referencia al alimento. Monsanto lo que protege, patenta para poder privatizar su negocio de la venta de semillas. O sea, no es porque simplemente querer ser dueño de un plato de comida, es patentar para apropiarse. Y ahí el eje es la propiedad privada. La propiedad privada de la tierra, por eso la tierra se vende y se compra como si fuese un pedazo de cuero. La madre tierra se la vende y confluye en un mercado donde el mejor postor se lleva un pedazo de tierra y todo se vende. Hasta ahora no se ha podido vender el aire. Ya en España tienen problemas con el tema de la energía solar, que estaba prohibido tener paneles solares cuando la energía del sol es para todos, pero sin embargo también hay negocios detrás de eso. El capitalismo lo que toca lo convierte en negocios y a través de
la propiedad privada. En este caso, de la propiedad privada de la tecnología que genera estos cultivos de Monsanto que son resistentes a plagas, a sequías, a algunos remedios agrotóxicos. Bueno, justamente ahí tenemos pueblos que lograron trascender esta lucha, como el pueblo de Bolivia y el pueblo de Ecuador, ¿no? Lograron colocar la propiedad privada al nivel de la propiedad comunitaria y colectiva. Entonces, en este encuentro, en este TINCU, justamente se rescata la posibilidad de la construcción a futuro, o sea, en estos análisis que se hacen jurídicos de las distintas situaciones de los AILUS, las marcas, los suyos, sobre los recursos naturales, justamente se plantea que Bolivia y Ecuador son los más avanzados donde hay un futuro de organización. Fíjate que Ecuador sostiene el derecho de la tierra, el derecho de la Pachamama. Los derechos, se considera al planeta como un ente que tiene sus derechos. Ahí donde nace el Suma Camaña, el buen vivir. Guanacuni, estuvimos en Tiahuanacu. Guanacuni es el actual canciller del Estado boliviano. Es fresquito nomás, el Sariri, el caminante en Aymara, ese Sariri que escribió su libro El buen vivir, el Suma Camaña, y en él lo está ejecutando porque no se pierde hace 20 años que va al Tiahuanacu a celebrar ese encuentro con el sol. Y hoy en día la acción política nos lleva a tener lugares de importancia dentro de los estados, ¿no? Dentro de la Vía Yala. Y ese proceso de construcción mancomunado, colectivo, es difícil. Totalmente. Es difícil porque tenemos poderes económicos, poderes políticos en contra, pensamientos ya construidos hace más de 200 años según el Estado argentino, más de 500 desde la invasión de ese pensamiento occidental. Pero eso no quita de que nosotros podamos hacer reflexionar a nuestros hermanos. Totalmente, y crear nuevas estrategias, como por ejemplo la que planteamos del programa Quipucoya, que es las alianzas y los encuentros con todo movimiento aquel que se plante en contra del capitalismo. El capitalismo que llega al continente a través de las carabelas con Colón, que en ese momento todavía era el feudalismo en Europa, pero era la simiente de lo que después se transformó en capitalismo y que hoy atraviesa toda la vida del planeta, la mayor parte del capitalismo, y hay gente que se rebela contra eso. El capitalismo es un paquete que viene con el patriarcado, con el machismo, con la propiedad privada, la propiedad intelectual, se hace dueña de todo, hasta los cuerpos de las mujeres también. Racismo. Es propiedad privada, por supuesto, algo que tiene que se compre, que se vende. Sobre eso encontramos mucha gente que transita las calles y que están en la lucha y decimos, estos son hermanos, con estos tenemos que conversar. Son hermanos que se rebelan hacia un capitalismo ya de casi 500 años. Vamos a la música en vivo. Está bien, está bien. ¿Por qué nos están diciendo? Porque dicen de que cualquier orden dentro del marco individual, privado, es mezquino. Es mezquino y como tal no puede trascender porque atenta contra la vida del hermano que tenés al lado. Así como tal, vamos a tener que disfrutar la música, Tito. Vamos, nomás, entonces. Una forma de lucha. Susi Shock y la bandada de colibríes. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley
que me legitima a mí no me des permiso porque no te lo pedí. Milonga queer, soy lo que soy, si te gusta bien y si no, no, si te gusta bien y si no, no. Vos y yo somos distintos, somos distintas las dos, pero ¿crees que solamente la diferente soy yo? ¿Te da pánico el espejo cuando mirás lo que soy? ¿Qué me tenés? ¿Miedo a mí o te tenés miedo a vos? Milonga queer, soy lo que soy, si te gusta bien y si no, no, si te gusta bien y si no, no. Milonga queer, soy lo que soy, si te gusta bien y si no, no, si te gusta bien y si no, no. Nos estamos juntando acá porque tenemos una preocupación muy grande en muchos aspectos, pero sobre todo también en lo que tiene que ver con lo que es el presupuesto del Instituto de Cine y cómo se está ejecutando. Una distribución, una exhibición permanente de las películas que se realizan, sin la posibilidad de que se exhiban, no existe una retroalimentación de la industria, sin el fomento para que accedan nuevos realizadores y productores a la rueda industrial. La Asamblea del Gomón, está manejando una comisión de administración que maneja que hay 45 películas con distintos problemas que están inmovilizadas o con trámites trabados en el instituto. Venimos vacunados, ¿me entiendes?, de todos los argumentos que se han usado en el cine para impedir que se realice. Está declarado por el ministro Beluto que hay 2.800 millones de presupuesto del Inca, pero desde el instituto hablan que efectivos son 1.500 millones. O sea, estamos en una situación de vaciamiento del Inca, de querer limitar la producción de las películas. De hecho, desde enero a julio nadie cobró ni un crédito, ni un anticipo, ni un subsidio. El nuevo plan de fomento prácticamente impide que un productor recién recibido pueda hacer ficción, o incluso alguien que tenga 2, 3, 4, hasta 6 vías digitales realizadas. O sea, un tipo que ha dedicado 15 años al documental, le costaría mucho presentarse a una vía de audiencia media de ficción. Prioriza fuertemente a las grandes empresas con muchísima posibilidad de financiación, y para los productores más chicos que requerimos de mayor ayuda por parte del instituto, nos sentimos un poco desguarecidos al respecto. La intervención de entes financieros privados en la administración de esos créditos. Van a cerrar el Artecinema. El 50% de los cines que hay en una ciudad de 3 millones de habitantes, que recibe además espectadores de todo el conurbano, la mitad los vamos a cerrar. Un lugar que tiene 3 salas, que permite rotación de películas. Bueno, en este proceso de lucha los estudiantes al principio de este conflicto tuvimos mucho que ver, ya que, y bueno, lo que está yendo hoy en día es por ese espacio que nos va a tocar a nosotros ocupar en algún otro momento no tan lejano. Desde el 31 de mayo que estamos con una situación muy delicada en el instituto, porque de un día para el otro despidieron a 4 compañeros que hacían tareas habituales y permanentes, y digamos el 30 de junio van a vencer 350 contratos. Si achican la planta del Inca, digamos, significa que van a achicar el cine también. Trabajo en medios audiovisuales desde 1988, así que participamos de la lucha por la ley de cine, y la verdad que al mirar la situación del Inca hoy podemos decir que nunca estuvo peor, o que para encontrar una situación peor hay que remontarse a las épocas de Marvis, cuando nos reuníamos, decíamos, ¿por qué quieren hacer cine argentino ustedes si a la gente le gusta el cine norteamericano? Para que
el 29 seamos muchos y planteemos claramente que hay que parar un poco la mano y dejar de boicotear al cine nacional, que eso es lo que está haciendo esta gestión. Volvemos en este tercer bloque de Quipucoya y estamos escuchando a Susy Shock con el tema Milonga Queer del payador Wilson. Bueno, Susy, buenas noches, bienvenido a este 10º Quipucoya, a este espacio de los pueblos indios, del pensamiento de los pueblos indios en la urbanidad, porque estamos conviviendo en este tiempo, en este espacio, en esta pacha, y bueno, tenemos un nuevo sol. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Sí, muchísimas gracias. Muy agradecida, estamos muy agradecidos y agradecidas de haber recibido esta invitación, que es como recibir el diálogo, empezar a encontrarnos, a tener que ver. No hay mucha diferencia si nos ponemos a pensar. No hay mucha diferencia. O capaz que sí, pero que es rica. No hay que tenerle miedo, porque, viste, también me parece que el capitalismo habla de una igualdad, y nosotras que somos este colectivo travesti, trans, y parte de lo que se ha llamado los GLTBI, gay, lésbico, trans, digo, hay una hegemonía que impuso también la igualdad como concepto, que también blanquea y tapa, parece, esa zona absolutamente riquísima que es todas nuestras diferencias. La diversidad. ¿No? La gran diversidad en la que nos tenemos que entender para empezar después el diálogo. Si no entendemos, si no es monólogo. Claro. Totalmente. Y ahí es donde hay que clarificar los términos, ¿no? Cuando recién estábamos charlando fuera del aire sobre queer, la milonga queer, ¿qué es lo que significa queer justamente? Que nos acerca. Bueno, queer es todo una filosofía, un movimiento que vino a discutir, obviamente siempre arranca en Estados Unidos y tiene que ver con, queer se decía lo raro, ¿no? Lo raro. Entonces lo que hace ese movimiento es reafirmarse en esa rareza para hacer un sentido de pertenencia. En eso las trabas y los indios parece que andamos bastante en caminos comunes, porque es retomar eso que es una cuestión de insulto o de condena o de lo que nos ha hecho esclavos y esclavas o nos ha ninguneado como sentido de pertenencia y de orgullo, desde donde pararse a discutir esa hegemonía que supuestamente es lo normal. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces lo queer viene a discutir eso. En ese punto es como nosotros lo indio. Claro. Que es tomar aquello que era peyorativo, claro, y se resignifica y se hace bandera de lucha. O sea, los que nos reivindicamos somos indios, en el sentido estricto de la palabra, de aquellos indios, y hacemos referencia a lo de los malones, a lo que se choreaba la gringa, esos indios que hay que tener miedo, esos indios, ¿viste esos chicos de la escuela que dicen, ay, este chiquito es tan indio en el jardín porque es terrible? Entonces, el indio al que hacemos referencia es a ese que se está logrando organizar con pensamiento, con lucha, con organización, y que hay que tener cuidado, porque cuando los indios se organizan, se mueve la tierra. Y imagínate las trabas. Exacto. Acá en la Argentina hemos hecho ricos líos, hemos dado vuelta conceptos y hemos puesto el cuerpo también para hacer por lo menos pisos desde donde discutir eso otro que es el capitalismo, que es todo eso que nos viene... individualismo. Sí, pues nosotros sentimos que parte de la conquista trajo ese patriarcado, trajo esos conceptos de los cuales hoy estamos absolutamente colonizados y colonizadas. Entonces, digamos, no podemos pensar una reforma agraria si no nos pensamos alejados y alejadas también de esos conceptos que hay que desintoxicar y que hay que reformular. Porque si vamos a pensar solamente en la reforma agraria para repartirle a tal o a cual, vamos a pensar cuáles son los roles de las femenidades adentro de esa reforma agraria y cómo serían los roles adentro de eso otro que ni siquiera es hombre y mujer, que por ahí se acerca mucho más a nuestros pueblos indios, mucho más que esto conquistado, que es lo que nos viene también esclavizando a nosotras, ¿no? El colonialismo es complejo en el sentido de cómo logró introducirse a lo largo de las distintas etapas del virreinato en un principio y después en los estados república de nuestros pueblos, nuestra gente. Nos enseñaron a renegar de nuestro origen, a renegar de nuestros elementos culturales, a renegar de nuestra identidad.
Entonces, cuando vos hablás de esa lucha, de esa identidad, de esa resignificación de los términos, nosotros tenemos este término indio, como decía, un lema que dijimos, con el nombre de indio nos conocieron, con el nombre de indio nos sometieron, con el nombre de indio nos liberaremos. Entonces, esa postura política es la que nosotros tomamos y creo que estamos afines en la lucha justamente de la significación de nuestros términos y de nuestras identidades. Hay pueblos, por ejemplo, en esa cercanía que tenemos con la naturaleza, es que le decían hombre de dos espíritus, mujer de dos espíritus en Norteamérica. Estados Unidos. En realidad la palabra hombre es la, digamos, la descripción desde el hoy, ¿no? Porque en realidad andás a ver qué cosa más linda se le decía a ese ser que hombre, que parece que es tan limitadito y tan chiquitito, ¿no? Que también tiene que ver, porque yo digo también, ¿sabes qué? Y ahí es donde empezamos a discutir cariñosamente con los pares, donde tenemos que insistir en esa discusión para entendernos más juntos y juntas que separados, que la conquista, la colonización trajo la heterosexualidad como término obligatorio, ¿me entendés? Porque nuestros pueblos eran un montón de cosas y no solamente estrictamente heterosexuales, porque la heterosexualidad es un sistema hegemónico que lo queer, por ejemplo, viene a discutir lo binario. No somos solamente hombres y mujeres, eso es la conquista. Porque después no significa, perdón, y quiero aclarar porque cuando uno se pone así, se pone antipática, la gente no entiende, no estamos diciendo que todo el mundo va a ser gays ni lesbianas, estamos diciendo que vas a ser lo que vos tenés que ser desde tu masculinidad y tu feminidad, pero estrictamente la heterosexualidad es también una imposición de esa conquista. Sí, claro. Entonces, ahí ves que tenemos más que ver y nos pensamos, porque la palabra hombre y mujer es algo que ligamos de arriba, no la pensaron los pueblos originarios, no dijeron hombre. De hecho, creo que en nuestros lenguajes de pueblo originario no existe la palabra hombre y mujer, existe lo masculino y lo femenino, existe eso otro como divinidad. Entonces, a mí me gustaría hacer el esfuerzo de empezar a leer, a ver qué nos legaron, y si no está escrito, empezar a hacer el esfuerzo de averiguar. Bueno, porque capaz que ahí ya hay algo para diferenciarnos, porque hombre es Videla, mujer es Mirta Legrand, les doy una buena novedad o una mala novedad acá a quienes estén escuchando, Aguada es mujer. ¿Me entendés? Lo otro es lo que hay que construir, que tiene que diferenciarse de eso, que ha sido la hegemonía, que también trajo y va abrazada con ese capitalismo, va abrazada con ese patriarcado, va abrazado con esa violencia, ¿no? Nuestros gilatanacas, culiacanacas, gilatanacas hermanos, culiacanaca hermanas, fueron los que, en Aymara, la lengua de nuestros abuelos, fueron los que construyeron esa sociedad, esa civilización tan rica en las alturas. Y teníamos nosotros claros ejemplos que se rescataron de unos huacos sexuales que dentro del Estado peruano, como así también en la Roma antigua también, la sexualidad no era un tabú. Justamente esos huacos sexuales de los pueblos de la costa de lo que se llama hoy Perú, están reflejados como el Kama Sutra andino, por así decir. Sí, sí. Y lo que hay trasciende es que hay también hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿ves? Como verás en aquellos rescates de esas piezas. En Perú, hoy en día hay un museo donde justamente se muestran todos esos huacos. Hay más de 1000 huacos. Sí, que han sobrevivido porque en la época también se han roto, se destruyó cantidades siderales de esas obras porque en la época de la Inquisición, imagínense, esto no podría existir. Muchas piezas todavía existen porque han estado enterradas, porque han estado preservadas, pero donde el Estado o la colonia o la Iglesia Católica pudo tocar, tenía que romper. Inclusive digo, lo que podemos rescatar, y muchas veces tenemos ese ejercicio limitado y esclavo, digo yo, ¿no? Así dolientemente lo digo, de leernos con las palabras que nos decidieron, porque también hubo un conquistador que escribió en las cartas, ¿no? A las Indias, las crónicas de las Indias, donde determinó que había hombres vestidos de mujeres, y entonces ya todos miraron a ese ser como hombre vestido de mujer, y andás a ver cómo esos pueblos les decían a esos seres que indudablemente eran divinidades, así que les aclaro que están frente a una divinidad. Si no, alguien que se ampara en ese discurso para parecerlo. Lo que sí es claro es que está muy cercana la figura de la homosexualidad con la espiritualidad. O sea,
Por ejemplo, hay hasta los ceramistas. La cerámica también estaba vinculada. Pero había ceramistas que no eran hombre-mujer, que reunían en un cuerpo las dos energías. Claro. Y eran ceramistas. Y tenían a su cargo, digamos, tipo una ceremonia. Eran roles muy ligados a la espiritualidad. Sí, inclusive a mí me parece importante rescatarnos acá en estas tierras, en lo que tenemos que seguir indagando, porque me parece inclusive muchísimo más rico y muchísimo más abrazador nuestras culturas. Por ejemplo, generalmente cuando se piensa en este tema, se piensa, como vos dijiste, bien dijiste, porque es obviamente un claro ejemplo, la cultura griega. Pero la cultura griega era muy misógina, digamos. Lo que tenía era esa cosa de que se adoraban tanto que había una cosa entre tipos muy fuerte, pero claramente de una cultura abrumadora, tapadora, enajenante de lo femenino, y que solamente tenía un rol que era la reproducción y nada más. Pero entonces en eso también se diferenciaban nuestros pueblos originarios, porque lo femenino tenía otra construcción, tenía otro ser, tenía otro arraigo y otra importancia latente, ¿no? Que no es claramente el ejemplo de la cultura griega en ese sentido. Tal cual, lo que podían hacer ellos era justamente las élites, eran los que podían... Claro, porque en Roma la mujer, los esclavos y los niños no tenían potestad para nada, para decir nada. Una clase, claro, una clase inferior. Entonces, esos romanos que eran las élites, que gobernantes, los justos, ese gobierno de los justos, eran los que ellos ejercían esa sexualidad libre, era lo que podían asimilarla y utilizaban como objeto justamente de deseo a esa mujer, ese esclavo, porque es la propiedad privada, la posesión, más que nada, de eso deseado, de eso divino en el caso de ellos, porque ellos tenían deidades, nosotros no. Entonces, esas élites, después cuando llega el cristianismo, es donde se pasa, se los tapa y se pasa a ese regente patriarcal, ¿no? Dios y regente de todos los reinados, los imperios sometedores de pueblos, es donde se empieza a tapar toda esa cuestión de la identidad y lo cosmogónico que decimos nosotros, esa espiritualidad que nos identificaba a nosotros en la participación. Hay un punto interesante que me parece que también es medular y que también nos une. Esto de que justamente lograr la diversidad y dentro de la diversidad una unidad. Es en el colectivo, que es toda una gran diversidad, están caminando hacia una unidad, ¿no? De organización, de marchas, de protestas, de acciones políticas, sí, culturales. Estamos en un momento de una coyuntura bastante complicada también en ese sentido, y estamos en una época donde los poderes que son más astutos y más rápidos que nosotras saben dónde ir. Digo, mañana se iza la bandera de la diversidad en la Plaza de Mayo por este gobierno. Digo, eso que puede ser leído como un gran avance también tiene que ver con una apropiación clara de eso que es lo que viene siendo disidente o que capaz que no alcanzó a ser todo lo disidente que debe ser para poner en discusión ese sistema y no tratar de querer ser parte de ese sistema. Nosotras somos de ese grupo que discutimos el no querer entrar a eso que nos sentimos que es un fracaso. Claramente esa hegemonía todo el tiempo demuestra un fracaso y nosotras queremos venir a aportar otra mirada, a releer hacia otro mundo, hacia otra construcción, porque sentimos que eso fracasó y seguimos en todo caso reproduciendo ese fracaso y querer entrar ahí, digo, pedir matrimonio igualitario, más allá de que una crea que sí nuestros vínculos deban tener un respaldo legal, que eso es otra discusión, querer pretender entrar a una institución caduca de la heterosexualidad es un fracaso también. Entonces, en ese sentido, nosotras estuvimos bastante desorientadas adentro, no sé si nosotras justo las travestis, digo, ese colectivo GLTBI, que creo que es un colectivo también que está atravesado por la cuestión de clase, entonces mañana seguramente va a haber muchos de esos que supuestamente son mi colectivo izando la bandera con el jefe de gobierno, y yo claro, para quien esté viendo que no tiene nada que ver con esa parte a la que yo pertenezco, entonces yo ahí me acerco más a ustedes y me quedaré rogándole a la Pacha otra posibilidad de mundo, un diluvio o algo que inunde a la Plaza de Mayo mañana, no sé, algo así, para pensar en otra discusión, qué es lo que nos debemos, porque a veces el mensaje que les llega al resto, a ustedes, es que nosotras estamos pidiendo eso y queremos eso, y en realidad nosotros estamos discutiendo, y en eso también nos parecemos, ¿viste? Porque somos, creo que, los de atrás, las de atrás de la fila, y por ahí eso es una ventaja, diría yo, porque como no siempre nos ven, desde ahí me parece que hay que empezar a conspirar otras nuevas formas, otros nuevos modos, otras nuevas complicidades, porque
ese monstruo, como dice la canción, es un monstruo grande y pisa fuerte. Pisa fuerte. Y a veces nos invisibiliza también en eso de creer que nos está dando un lugar. La verdad, bueno, la lucha es dura y nosotros estamos resignificando, estamos tratando de interceder en este estado neoliberal que nos toca hoy en día, porque están gobernando los neoliberales. Plenamente neoliberal. Entonces hay que estar y bueno, unirnos en esta batalla en común, como se dice. Vamos a ir un corte, un ratito, y seguimos charlando con Susi Shock y la banda de Colibríes. Banda de Colibríes. Seguimos. Coisa segredo que já estamos aqui. Aqui um que chegou de a moqueira é chaca. Quem um tá aqui do jeito. Vai ver isso. Este décimo espacio de los pueblos indios y nuestro pensamiento en lucha siempre presente. Estamos con Susi Shock y bueno, ya despidiéndonos, como bien decimos, y agradeciéndote por estar acá presente con toda la banda de los Colibríes. Y bueno, anunciar también que mañana va a ser la marcha. Mañana tenemos la marcha contra los travesticidios, 18 horas en la Plaza de Mayo, arranca de Plaza de Mayo hasta la Plaza Congreso, ahí les esperamos. Nada, ahí estaremos. Hay radio abierta desde las 5 de la tarde. Travesticidios, bueno, radio abierta. Charlando y bueno, para que vuelva Susi, sigamos hablando de lo que son nuestras luchas y bueno, con nuestras luchas compartidas. Susi es una artista que vas a tener que volver para explicarnos por qué elegiste la caja, también la copla para cantar, ¿no? Porque vas a ver. Las letras. Las letras. Que anduvo rondando por ahí. Y bueno, y anunciar los libros de Susi que tiene, Fianzas, y ojalá que estos son los últimos, decía, ¿no? Últimos, sí. Los últimos libros de Susi, con sus poesías, sus letras. Que se pueden conseguir en el poemario. En el poemario Transpirado, el primer viernes de cada mes, en Casa Brandon. Si no, ponen Susi Shock en el Facebook y ahí nos comunicamos y van leyendo siempre donde andamos con la bandada de Colibríes. Bueno, chicos, agradecidos y vamos Muchísimas a escuchar gracias, Susi. un tema más con toda la banda.
Bueno, nos vamos Mientras despidiendo. Anunciamos la agenda. La agenda, Tito, arrancá nomás que vamos a Bueno, todos los eventos. Mucha actividad cultural, varias presentaciones de Grita Nativo. Esto es Ciudad Vieja, 17 y 71, esto es La Plata, el jueves 29 a las 21:30 horas. Toca también Leti Carelli en banda. Bien, también va a estar Grita Nativo en la Ronda Cultural en Chivilcoy, en la Carpintería de La Plata, el sábado 2 y el sábado 1 y el domingo 2 en City Bell a las 20:30 en Antares. Esos son los 4 lugares de Grita Nativo. Raúl de María en Córdoba, esto es en la avenida Vélez Arfield, en Córdoba Capital. La fecha, jueves 29 de junio a las 23 horas. Bien, y también estamos anunciando el estreno del documental Vida Simane. Esto es el jueves 29 de junio a las 19 horas, que va a ser en el Cine Gumón, en Rivadavia 1635 de Capital. Pacharruna, el grupo Pacharruna en defensa de la educación pública. Esto es... Esto es el sábado 1 de julio a las 20 horas, ¿no? En Empeñado de Escuela 5, Distrito Escolar Tercero. En Humberto Primo 1575, estamos ahí en lucha con todos los docentes y curis también, defendiendo la causa de nuestros docentes. El humahuaqueño José Simón, quien estuviera por acá por el programa hace unos días nomás, tiene un recital íntimo. Esto es Auditorio Mercedes Sosa, Humberto Primo 378, San Telmo, el viernes 30 de junio a las 22 horas. Y también va a estar el domingo 2, a partir de las 13 horas, en la Peña del Michi. Este es en Sáenz y la Ribera, en San Isidro. Así que los que quieran irse para aquel lado, si no llueve. Y bueno, y agradecerle a todo el equipo técnico de Quipucocha, nuestro décimo vamos a mencionar a los compañeros. Ana Florian, Analía Iglesias, Gabriela Paulo, Joaquín Sanz, Daniel Suárez. Que sin este equipo no podríamos hacer absolutamente nada, porque son quienes tienen todo el trabajo, la tarea, la responsabilidad de poder ubicar las cámaras, la música, el sonido, la imagen, vestir este espacio. Acomodar toda la escenografía. Muchísimo trabajo. Bueno, y vamos a nombrar a la banda de los Colibríes. Tito, tenemos acá con Susi Jock en voz para que... En voz. En voz y en voz. Sí. en los coros, Sole Panelas. Soledad, sí, ella también toca el 4. Esta vez vino sin el 4. En la próxima. ¿La nombramos bien? Sí. Penelas. Soledad Penela. Horacio Vázquez en percusión, que hoy vino con el cajón peruano. Viene la música en vivo también, ahora nos están avisando. Sí. Caro Bonillo en la guitarra y voz, y seguramente también arreglos, seguramente. Bien, me entiendo ahí. Sí. La hermana que estaba bailando, yo no anoté el nombre, vos tenés seguramente. Carla Morales Ríos, ¿puede ser? Correcto, Ahora vamos en la última parte, un poco más de danza. Y en bajo, Solana Biederman. Solana Biederman en bajo. Es un problema los nombres, ¿no? La bandada de Colibríes, y nosotros todavía no tan acostumbrados, pero cada vez mejor. Tito Juliana Pasa, me sale bien a mí, con conductor. Y el Liceo Álvarez Prado. Acá en este nuevo tiempo, en este nuevo sol, en el año 5525 del quinto sol del 10º Pachacútec, en Tierra Querandí, en el Colle Azulio, en este territorio de la Via Yala. Nos vamos, Tito. Nos despedimos con música en vivo y quién sabe, próximamente otra vez discutiendo, debatiendo, reflexionando sobre la lucha de los pueblos indígenas y de todos los colectivos, estos que dicen no a los travesticidios, a los femicidios, a esta violencia que viene de mano del capitalismo, que no nos cansamos de decir. Tenemos que frenarla de alguna manera. Nos vamos allá con Susi Jock y la banda de Colibríes. Chau. Adelante. Para Luana Berkins, nuestra traviarca. Celebrándote Loana, andará este guainito, mientras lo canto hermana, bailan viejas y chinitas, invocándolo a tu nombre, como antaño a Cristo, ay bailándote Loana, ahora tu nombre lo reclama.
mariposita, y yo lo voy a festejar. La diablada tiene paso nuevo, ella lo bautizó todo a prepo. Este es su mundo, mariposita, y yo lo estoy de le baila, la. Voy cantándote Loana, crece este guainito, mientras lo bailo, hermana, cantan viejas y chinitas, enarbolando tu nombre, acallando a los edictos. La diablada tiene un nuevo nombre, ella lo bautizó todo a prepo. Este es su mundo, mariposita, y yo lo voy a festejar, la. La diablada tiene paso nuevo, ella lo bautizó todo a prepo. Este es su mundo, mariposita, y yo lo estoy de le baila, la. Celebrándote Loana, andará este guainito. Kipucoya, aquí te contarán nuestra historia ancestral. Kipucoya, Kipucoya. ¿Querés saber qué es el Inca? Es un organismo que desde hace 50 años permite que se produzcan películas argentinas y se visualicen en todo el mundo. Es autárquico, ¿qué quiere decir? Que los fondos que utiliza no salen